Estás escuchando ENIAC 6, el podcast de nuestras referentes en tecnología. ¿Cómo estáis, oyentes de ENIAC? Yo pues un poquito resfriada, como la mitad de España diría. Bueno, volvemos con un podcast más y un año más que vamos a hablar sobre datos, tecnología y género, porque sí, el tema da para una temporada más. Y es que no nos cansamos de decir que siempre ha habido tecnólogas, el problema es que seguimos sin ponerlas en valor. Por eso necesitamos hablar más de ellas, de expertas como Christine Dardenne. Dardenne no es nuestra invitada de hoy, aunque ya me gustaría. Ella es una matemática que trabajó para la NASA durante 40 años nada menos. Como sabéis, antes de que aparecieran los ordenadores, eran personas quienes realizaban los cálculos complejos y normalmente mujeres. En los 60, Dardenne se dedicaba a esto, a resolver cálculos complejos para otros ingenieros de la NASA junto a otras mujeres afroamericanas, hasta que se cansó. A ella no le bastaba con ser solo una calculadora. Ella quería saber para qué se podían usar esos datos, es decir, convertirse en una ingeniera. Pero ninguna mujer había llegado antes a ese puesto. Así que se plantó frente al director de su división y le preguntó por qué los hombres, que tenían la misma educación y experiencia o menos que ella, sí que podían promocionar y las mujeres no. Todo esto bien argumentado con datos como buena matemática. Y así consiguió su ascenso a ingeniera. Aprovechó esa nueva posición para convertirse en una experta en el fenómeno de la explosión sónica, que estuvo estudiando durante 20 años nada menos. También se convirtió en responsable de investigación del tráfico aéreo y otros programas de la NASA a lo largo de su carrera. Su historia es una historia de lucha personal, pero también de lucha por la igualdad de género y racial. ¿Por qué? Pues porque, para que os hagáis una idea, cuando Dardenne se hizo matemáticas, solo el 2% de las mujeres negras se graduaban y de ellas la mitad se convertían en profesoras. Y muy probablemente también era una profesional insustituible para su división de la NASA, ya que varios informes han demostrado que una mayor diversidad de personas mejora la innovación y la rentabilidad de las compañías. Por ejemplo, Accenture calculó que aumentar un 10% los factores que hacen una cultura de empresa inclusiva produce también un aumento del 10% en la innovación. Boston Consulting Group llegó a una conclusión similar. Descubrió que las empresas con una diversidad superior a la media en sus equipos directivos obtuvieron un 19% más de ingresos por innovación que las empresas con una diversidad menor. Y McKinsey concluyó que las empresas que cuentan con mayor diversidad de género entre sus ejecutivos tienen un 21% más de probabilidades de tener una rentabilidad superior. Estos datos y muchos más los podéis encontrar en el reciente informe de mujeres tecnólogas en España creado por Digital Femmes. Quizás os suene lo de Digital Femmes porque entrevistamos a su fundadora, Thais Ruiz, en un programa anterior en el que podéis conocer mejor el proyecto. Una de las conclusiones de este informe no os sorprenderá. Las tecnólogas en España también piensan que haya más mujeres en puestos de responsabilidad ayudaría mucho a reducir la brecha de género en tecnología. Vamos, que hay que apostar más por mujeres como Christine Dardenne o como nuestra invitada de hoy, Eva Díaz. Eva es una ingeniera mecánica con décadas de experiencia en las principales consultoras, hasta que decidió dar un cambio drástico a su vida y dejó ese mundo. Ahora dirige una empresa que se centra en integrar tecnologías complejas en otras compañías. También es embajadora del programa Female Forward de la Fundación Friedrich Naumann y ha fundado Shaping the New, un proyecto que Forbes ha seleccionado como una de las 23 ideas que explotarán este 2023. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenos días. Mil gracias por la oportunidad. Creo que es justo que empecemos preguntándote qué es Shaping the New. Pues empiezas por la pregunta difícil. Shaping the New es una asociación de profesionales, somos todos directivos ya con unos cuantos años de experiencia, que compartimos una idea muy clara y es que necesitamos nuevos liderazgos en el mundo digital. Vivimos en un mundo donde estamos oyendo permanentemente inteligencia artificial, metaverso, computación cuántica, etc. Y no somos muy conscientes de que en este mundo digital lo único que importa es la persona, realmente el centro de valor añadido en las compañías es la persona, porque es la persona la que hace la tecnología. Y eso implica unas nuevas necesidades de liderazgo, liderazgos más basados en emociones, más basados en talento, más capaces de retener a los nuevos talentos de las nuevas generaciones cuyas motivaciones son distintas a las de hace 20 o 30 años. Shaping the New se configura como una red de antiguos profesionales o de profesionales con determinado nivel de experiencia para ayudar a los líderes a cambiar su estilo de liderazgo, a moverse de un liderazgo jerárquico a un liderazgo más humano. ¿Por qué crees que Forbes lo ha seleccionado como una de las 23 ideas más innovadoras?
Buena pregunta, supongo que habría que preguntarle a Forbes. Pues quizá porque somos uno de los pocos, por no decir los únicos, que realmente hablamos de liderazgo dentro de las tendencias tecnológicas, ¿no? Porque Sapin es de las poquitas compañías que habla de un nuevo tipo de liderazgo para un nuevo tipo de tecnología. Hay mucha gente hablando de nuevos liderazgos, pero hablando de nuevos liderazgos asociados a una especie de líder humanista, de líder buenista, y no ligando el nuevo liderazgo realmente al mundo en que nos encontramos, ¿vale? Hablar de nuevo liderazgo sin hablar del entorno económico y del entorno tecnológico que tenemos es hablar con perdón de pájaros y flores. Nosotros, es verdad, nosotros le digamos el nuevo liderazgo al mundo en el que nos encontramos, es decir, tenemos que liderar en tecnología. Nuestros negocios tienen que estar imbuidos de la tecnología y tenemos que ser capaces como líderes de entender la tecnología y entender cuál es el valor añadido, tanto para la compañía en la que estamos como para la sociedad en la que trabajamos. Espero que haya sido por eso, al menos es nuestra intención de lo que queremos hacer. Seguro que sí. Y hablando de liderazgo, quería que nos centráramos en el femenino. ¿Y en qué pasa cuando una mujer consigue romper el techo de cristal y ser jefa de un departamento tecnológico o de una empresa tecnológica, como es tu caso? ¿Cómo se sienten cuando llegan a esa posición? Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? Yo creo que cuando una mujer llega a un liderazgo tecnológico tiene una primera fase de no creo en ella, de no me fío, ¿no? De alguna forma la mujer o las mujeres no tenemos asociada la imagen a ser tecnólogas y directamente se crea una especie de desconfianza inicial sobre su capacidad. Mi experiencia personal es que cuando la mujer llega hay un cierto escepticismo a su capacidad, pero si es buena, si realmente es una líder con una capacidad importante para generar liderazgo, acaba generando una fidelidad enorme dentro de los equipos. El liderazgo femenino es un liderazgo muy de generar equipos, de generar relaciones, de generar conexiones. Es un liderazgo más lento que el liderazgo masculino, que al ser más ejecutivo impone directamente su autoridad. El liderazgo femenino se la gana y entre imponer y ganar hay una diferencia muy importante y es que la imposición generalmente tiene un tiempo finito y cuando realmente te ganas el aprecio, la confianza y la lealtad de tus equipos es muy permanente. Tenemos una barrera inicial, pero tenemos el reto de superarla y tiene que ser nuestra obligación prácticamente. Digamos que ha demostrado su valía más allá de ser jefa por un cargo o de imponerse como puede ser un liderazgo más masculino, ¿no? Sí, yo creo que la importancia, yo creo que el error cuando llegamos a este tipo de posiciones es intentar liderar como ellos, porque entonces tenemos por un lado la falta de credibilidad y por otro lado la impostura. Tenemos que tener la valentía para liderar de acuerdo a nuestra forma de liderazgo, sea cual sea. Si nos impostamos, si queremos ser lo que no somos, no adquirimos esa lealtad, ¿vale? Ten en cuenta que las compañías tecnológicas son muy particulares, están dominadas generalmente por ingenieros tecnólogos, que son ingenieros que tienen un ego importante, no ego en el mal sentido, sino un ego en el buen sentido, ¿no? Te creen muy capaces y además lo son. Un ingeniero generalmente no da su obediencia de forma fácil, y mucho menos de las nuevas generaciones. El ingeniero necesita creer en quien está encima de él o con quien está trabajando, porque ese creer genera lealtad. Y eso lleva su tiempo, ¿no? No podemos querer imponer nuestro liderazgo en una semana en una compañía. Tenemos que trabajarlo, tenemos que generar la confianza y tenemos que generar la lealtad. Y para eso es muy importante que seamos auténticas cuando llegamos a esas posiciones. Claro, pero entiendo que las mujeres que impostan ese liderazgo masculino lo hacen porque creen que es el modelo a seguir, pero lo que tú nos estás diciendo es lo contrario, que el liderazgo que al final vamos a necesitar es ese que, entre comillas, se nos exige a las mujeres. A ver, no creo que haya un liderazgo que nos exijan, ¿vale? Creo que estamos más preparadas para un determinado tipo de liderazgo por crecimiento y por formación y por educación. El liderazgo de futuro es un liderazgo colaborativo y el liderazgo de futuro es un liderazgo de emociones, de valores y de autenticidad. La mujer, por educación, esta vez nos viene bien la educación, en otras ocasiones juega en nuestra contra, esta vez juega a nuestro favor. Las mujeres estamos más educadas para crear comunidad y espero que se me entienda la expresión, ¿vale? Para crear lazos, para crear afectos, para crear unión, para crear red. Y cada vez más las empresas tienen que ser colaborativas, las empresas tienen que ser redes. Ten en cuenta que ahora mismo es prácticamente imposible que una sola empresa tenga todo el conocimiento tecnológico. Se tiene que apoyar en entes externos, ¿no? Y las organizaciones tienen que ser lo más líquidas posibles. En esos entornos no jerarquizados, lo importante es cómo cohesionas la red de tus equipos, tanto internos como externos. Y esa creación de cohesión, esa creación de red, esa creación de comunidad, a la mujer le resulta más fácil. No estoy diciendo que no puedan los hombres, pero la educación de la mujer la prepara más para ese entorno colaborativo que al hombre, que le prepara más para un entorno jerárquico. Me gustaría que habláramos ahora de tu caso particular porque es muy particular. Cómo es transicionar con 55 años y meterse a emprender por primera vez. ¿Cómo te planteaste
tal cambio? A ver, el emprender cuando yo hago la transición, de repente tengo que superar tres barreras, ¿vale? La primera, la de la propia transición, la imagen que en nuestra sociedad existe de las personas transicionadas. La segunda, la de ser mujer. Y la tercera, la de tener 52 años cuando hago la transición, ¿no? En mi pasado, antes de la transición, no había pensado nunca realmente en emprender. ¿Por qué emprendo? Bueno, porque en principio, si te soy sincera, porque pensé que era la única salida que tenía con 52, 53 años y habiendo hecho lo que había hecho. Después descubrí que me gustaba y descubrí que realmente era un camino bastante apasionante, ¿no? La verdad es que ha sido complicado, he tenido algún que otro fracaso, bueno, he tenido bastantes fracasos, pero creo que emprender es bonito, emprender es precioso en el sentido de que, bueno, pues al final creas tú tu hijo, ¿no? Tu empresa, tu proyecto, tu... Llego a ello un poco por accidente, me quedo por vocación, porque me gusta. Seguro que no eres la primera que llega por casualidad y se queda por gusto. Me gustaría que habláramos ahora también de cómo te has sentido o cómo has sido liderar siendo vista como un hombre y luego siendo vista como una mujer. Si has visto tú misma diferencias. Volvería un poquito a la pregunta o a la respuesta de antes, ¿no? Yo en mi faceta masculina, yo lo que sabía es que yo lideraba por cargo, ¿vale? Yo era director de operaciones o director general en su momento y tenía una determinada jerarquía. Entonces yo estaba acostumbrado, esto yo ya me hago un lío con el género, a liderar por poder. Yo tenía una determinada categoría y a partir de ahí las cosas pasaban porque yo decía que pasaran, ¿no? Cuando paso a liderar como mujer me encuentro un poco con eso que te comentaba antes, ese descrédito, ¿no? Ese tener que ganarme la confianza de los demás. Y un poco mi experiencia ha sido que cuando yo llegué nadie creía en mí y posteriormente, al cabo de unos meses, no tantos, todos me seguían a donde yo dijera que fuéramos, ¿no? La diferencia, pues la diferencia es que tuve que ganarme el respeto. Cuando eres un líder jerárquico masculino, el respeto lo tienes por la categoría. Cuando eres mujer, el respeto te lo tienes que ganar. Es un poco la respuesta de antes, ¿no? Sí, pero que no es solo una reflexión, sino algo que tú también has vivido. Sí, no, lo he comprobado fehacientemente. Yo recuerdo una de las primeras reuniones que tuve como CEO. Bueno, pues teníamos una serie de problemas, salimos allí, tomamos unas decisiones y al cabo de los 15 días me di cuenta de que nadie estaba haciendo lo que habíamos decidido en la reunión, ¿no? Entonces yo estaba sorprendidísima. Digo, pero vamos a ver, si hemos decidido hacer A, ¿por qué narices estamos haciendo B, ¿no? Y cuando empecé a preguntar me di cuenta de que, bueno, que todos me habían dicho que sí, pues como, no sé, como cuando tienes un niño pequeño, ¿no? Y le dices, sí, venga, contarle que te calles, lo que sea, ¿no? Y de repente me di cuenta de que es que no me habían estado escuchando. Es decir, yo creo que me habían dicho que sí, con tal de acabar la reunión eran capaces de decirme que sí a lo que sea, pero cada uno estaba en su mundo mental de lo que tenía que hacer. Entonces tuve que ir uno por uno para explicar, oye, mira, esto es por esto, tal, y conseguir ganarme su confianza y su credibilidad. Fue una sorpresa para mí, porque yo venía de otro mundo, ¿no? Y de repente me encontré, digo, ostras, ¿qué pasa aquí? No, esto no funciona como siempre, aquí hay algo que ha dejado de funcionar. Sí, es verdad que cuando dediqué el tiempo y el cariño a cada uno de ellos para explicar por qué y para ganarme su confianza, a partir de ahí todo funcionaba como un reloj. ¿Qué le dirías a una persona que no es el típico emprendedor o la típica imagen que tenemos de emprendedor, alguien que es más diverso, por decirlo de alguna manera, quiere entrar en el mundo del emprendimiento, pero no se ve con referentes, no se ve reflejado? ¿Qué le podrías aconsejar a esta persona? A ver, yo lo primero que le diría es que el hecho de que sea diversa, suponiendo que sepamos qué significa diversa, ¿no? Porque diversa es un adjetivo que contiene a muchas diversidades. A ver, yo lo primero que le diría es que no tuviera miedo. Realmente el mundo del emprendimiento admite prácticamente a cualquiera con tal de que tenga una buena idea. Es que cuando en el mundo del emprendimiento lo que se valora son los resultados inmediatos de la compañía. Y eso te da una determinada ventaja o si quieres una determinada independencia respecto a tu diversidad, sea cual sea. Yo diría que la segunda reflexión es que si no está en el mundo de la tecnología se rodee de un buen equipo. Si no tienen miedo y tienen buen equipo y tienen una buena idea, yo les diría que se lanzaran. Precisamente más referentes es lo que piden las mujeres tecnólogas, según el informe de mujeres tecnólogas en España realizado por Digital Femmes, que dicen que tener a mujeres en puestos de responsabilidad les ayudaría a reducir la discriminación o la brecha de género que sufren. ¿Estás de acuerdo con que eso es una de las formas de atacar este problema, más representación en altos puestos? Sí, obviamente. Cuando tienes una determinada edad y todavía eres joven y ves personas que lo han conseguido, y en este caso mujeres que lo han conseguido, te resulta más fácil pensar que yo también puedo, ¿no? Es decir, a todos nos da miedo ser la primera que inventemos algo. Necesitamos esos referentes.
Yo creo que más que necesitar referentes, necesitamos visibilidad de las que ya estamos. Yo ayer tuve una comida hablando del futuro económico de España y estaba comiendo con la directora general de Siemens, estaba comiendo con la directora de Estrategia y Planificación de Endesa, estaba comiendo con la directora vicepresidenta de Recursos Humanos de SAP. Quiero decir, referentes hay, personas hay. Lo que no consigo ver es por qué no conseguimos que esos referentes lleguen a las jóvenes. ¿Hasta qué punto realmente estamos haciendo o estamos siguiendo el camino correcto para utilizar esos referentes? Hablamos mucho desde el punto de vista político y social, y cuando me refiero a social me refiero a las organizaciones no privadas. Hablamos mucho de la mujer, de la igualdad, y estamos reclamando derechos cuando lo que deberíamos demostrar es las que ya hemos llegado, las que ya han llegado. Yo no valgo para tanto, ¿no? Y darles la visibilidad que realmente tienen para que realmente las niñas lo vean. Si tú revisas las publicaciones oficiales, me refiero a partidos políticos, prensa, etcétera, hay muy poca referencia a las mujeres líderes. Yo creo que estamos haciendo hincapié en una serie de mensajes que están bien, que son necesarios, pero se nos está olvidando el más importante, y es que incluso para que desaparezca mucha parte de la violencia de género, lo más importante es que la mujer esté emancipada económica y culturalmente. Y el gran camino es conseguir que todas se sientan capaces de emprender o de tener independencia económica. Y para eso los referentes, las referentes son absolutamente críticos. Si tenemos en quién mirarnos, podemos intentar emular. Si no tenemos en quién mirarnos, pensamos que nuestro sitio es el que nos han asignado y ahí nos quedamos. Me gusta esa conclusión de que hace falta tener donde mirarnos para sentirnos capaces. Te quería preguntar qué podemos hacer para conseguirlo, para que haya más mujeres en puestos de representación, porque no están llegando todas las mujeres que podrían llegar a altos cargos. La mitad de las tecnólogas dicen que han renunciado a un puesto de trabajo porque no las apoyaban en su desarrollo profesional, y también aseguran que no han tenido las mismas oportunidades que sus compañeros masculinos. A ver, analizar, yo conozco el informe. Hay un dato de ese informe que a mí me llama mucho la atención, y es que el 50% de las que responden están trabajando en startups, y solamente no recuerdo los datos, pero creo que era como un 10 o un 15% en empresas puramente tecnológicas. A mí lo que me habló muy mal es de nuestro entorno de emprendimiento. ¿Hasta qué punto realmente nuestro entorno emprendedor realmente da oportunidades o es un entorno donde hay mucha palabrería sobre el tema de igualdad, pero muy poca realidad sobre el tema de igualdad? Cuesta llegar y nos seguirá costando llegar. Y nos seguirá costando llegar en parte porque hay una barrera. De hecho, sabes que la gran barrera para nosotras ni siquiera es el nivel de C-level, es el nivel de management, el nivel intermedio. Yo he conocido mujeres muy brillantes que cuando llegan a ese nivel intermedio se asustan. La mujer tiende mucho a pensar que si no soy perfecta para el puesto, incluso si no estoy sobrecapacitada para el puesto, no accedo. Y el mundo del middle management es un mundo donde se cambia realmente la trayectoria profesional. Mientras tú estás en puestos operativos, tú tienes que hacer. Cuando tienes que pasar a dirigir, estás muy expuesta visiblemente a tus equipos, a tu dirección, y el middle management es el puesto más complicado de una compañía porque tienes que dirigir por equipos y tienes la presión de la dirección, ¿no? Y luego hay un tema que a mí cuando hice la transición me sorprendió mucho, ¿no? Y es que el hombre dedica mucho tiempo a las relaciones profesionales. La mujer dedica mucho tiempo a trabajar, a conseguir el trabajo hecho. Y ese tiempo que no dedicamos a las relaciones profesionales, al networking, a hablar con nuestros jefes, a que ser visibles, es importantísimo de cara a la promoción. Es muy, muy importante porque las promociones no son por meritocracia, o no son solo por meritocracia. Las promociones son porque nos conozcan, porque nos hagamos valer. Y en muchas ocasiones se nos olvida. Creo que es importante que entendamos que sí valemos, que sí podemos. Tenemos toda la capacidad del mundo para poder hacerlo. Y que si nosotras no nos consideramos capaces, es muy difícil que los demás nos consideren capaces. No lo vamos a conseguir. Pues no sé qué pensarán los que nos están escuchando, pero yo me he sentido muy identificada con lo que has contado. Otra cosa que menciona el informe, que además creo que no aporta la causa, es que las tecnólogas dicen que no hay planes específicos de diversidad en sus empresas, que de hecho más de la mitad dicen que no existe un departamento que se ocupe de estas políticas de igualdad. Ahí sí que no estoy de acuerdo directamente, ¿vale? Como con la conclusión. Yo creo que ahí está muy sesgado por el concepto de que casi todas trabajan en pequeñas empresas o en startups. Las grandes empresas, y te lo digo porque yo estoy trabajando en diversidad y en igualdad con grandes empresas, las grandes empresas tienen sus políticas de igualdad. Buenas o malas, eso ya es otra guerra. Y las direcciones de recursos humanos, generalmente las grandes empresas están altamente comprometidas con la igualdad. Y en las startups, una startup no se plantea temas de igualdad. Una startup está para generar negocio en el corto plazo y de forma inmediata, y la startup no está pendiente de planes de igualdad. Yo matizaría la
la afirmación en el sentido de que, vale, no existe, pero depende de dónde nos ubiquemos. Pues me voy a salir un momentito del rol de preguntar y voy a decir mi opinión porque, como decía, pues yo trabajo en una scale-up que antes era una startup y seguimos sin ser una gran empresa, pero sí que tenemos un comité de igualdad. Entonces, con esto ¿qué quiero decir? Que creo que al final también depende más que nada del compromiso de las personas que forman esa empresa. Completamente de acuerdo. Al final las empresas son personas, ¿no? Por eso te decía que las pequeñas es mucho más complicado. No quiere decir que todas no lo estén y tampoco quiere decir que todas las grandes estén realmente comprometidas, ¿eh? Hay mucho de postureo en algunas de las grandes compañías. ¿Y las empresas integran bien esa diversidad o cómo podemos hacer para que no sea postureo, como acabas de decir? A ver, yo tengo la sensación cuando hablo con ella, con las empresas y con las direcciones de recursos humanos, tienen una obsesión muy grande por el número, ¿vale? Por el porcentaje. Es decir, el otro día alguien me contaba, dice, yo tengo un porcentaje muy elevado de integración, de diversidad étnica, ¿no? Digo, vale, pero es que estás ocupando a inmigrantes para los trabajos de baja cualificación. Eso no me vale como número, como integración o como número, ¿no? Cuando hablo con las grandes empresas, todas se muestran orgullosas. Yo tengo un 25% de mujeres, yo tengo un 27%, yo tengo un 27,3%. Y yo siempre les pregunto, digo, vale, pero ¿en dónde? Es decir, ¿dónde realmente las tienes ocupadas? ¿Dónde realmente están trabajando? ¿Hasta qué punto son partícipes en la toma de decisiones de las compañías? ¿Hasta qué punto forman parte de tu estrategia? ¿O realmente su forma de pensar y la forma de vivir de la mujer y la forma de liderar de la mujer está influyendo en tu cultura de empresa? Yo creo que las empresas están siendo muy activas en la integración desde un punto de vista numérico, desde un punto de vista de que las tengo. Sí. Nos queda el siguiente paso en la diversidad, entendiendo por diversidad amplia tanto LGTB como mujer, ¿no? Que es que esa diversidad me genere cultura. Hasta ahora es postureo en el sentido de, oye, yo quiero tener mujeres ejecutivas, pero nos falta a las compañías dar el paso importante de entender que la diversidad no es un tema de números, la diversidad es un tema de cultura. Y la innovación solo se produce cuando se produce de verdad, cuando tienes distintas formas de pensar en la compañía. Y para tener distintas formas de pensar necesitas diversidad. Necesitas personas que hayan vivido experiencias diferentes, necesitas personas que vengan con modos diferentes de ver la vida, con modos diferentes de enfrentarse a las complejidades y los problemas. Y ese es el verdadero valor de la diversidad, ¿no? Pero bueno, ya sé que al mundo no se le puede pedir ser perfecto en 2 días. Yo creo que es importante que estemos entrando, que estemos creciendo, que vayamos ocupando puestos y que cada vez nos hagamos valer más dentro de las compañías para llegar a lo que para mí es el paradigma importante, que es la diversidad de ideas. No me puedo despedir sin preguntarte a qué referente de tecnología nos recomendarías seguir para que nos inspire. A ver, a mí una persona que me gusta muchísimo por cómo ha desarrollado su actividad es María Parga, que fue la presidenta de Alastria y que ahora es la presidenta honorífica de Alastria. Por varias razones. La primera, porque la conozco en persona y la valoro mucho como persona. Y lo segundo, porque se movió en un mundo muy complicado, que es el mundo de la banca y el mundo de la bolsa, un mundo muy, muy, muy masculino, una tecnología muy compleja y que es blockchain, donde todos la conocemos pero pocos la entendemos, ¿no? Y yo creo que consiguió algo muy importante, que es introducir el concepto de blockchain en banca y en las bolsas. Desde ese punto diría que para mí es uno de los grandes referentes. Más... No lo sé, es que hay mucho. Yo te digo, ayer estaba comiendo con María García, la directora general de Siemens. Hay muchas. O sea, yo si te tengo que decir una, te diría María Parga. Más que suficiente como referente, está claro. Pues Eva, me ha encantado hablar contigo y esas reflexiones finales, así que muchas gracias por habernos hecho un hueco. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí la dosis de reflexiones sobre diversidad y liderazgo. Los datos siempre son claros, necesitamos más variedad de perfiles en los puestos de responsabilidad, nos va mejor. ¿Creéis que hacemos todo lo posible para conseguirlo? Esperamos vuestras reflexiones y propuestas en los comentarios de nuestras redes. Nos vemos en el próximo programa en Spotify, iVoox y YouTube. ¡Hasta pronto!